Buenas tardes, bienvenidos al programa Luces para el Alma, que transmite los domingos a través de su canal de YouTube, el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, desde la ciudad de Cartagena, Colombia. En esta tarde nos estaremos acompañando Guido Martini y quien les habla, María Fernanda Gómez. Buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes, María Fernanda. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos espíritas. Bueno, hoy estaremos haciendo algunas reflexiones acerca de la culpa. La culpa es una emoción secundaria que nos alerta cuando nuestra conducta está por fuera de las normas morales o por fuera de lo que consideramos que es correcto. Cuando tenemos este sentimiento por un tiempo prolongado o de una manera exagerada, nos puede llevar a episodios de depresión o de ansiedad. Es por esto que es importante que tratemos este tema a la luz del espiritismo y para esto hemos invitado a Guido. La primera pregunta que te haremos, Guido, es ¿cómo podemos entender qué es la culpa? Bueno, tú lo acabas de decir. Es una condición, un estado emocional, resultado de actos o pensamientos negativos ejecutados por una persona que está por fuera de las normas morales y sociales. Esto genera en el ser humano, cuando hay este tipo de comportamiento, un sentimiento de culpa que lo acompañará durante mucho tiempo. Ok, en el libro Reencuentro con la vida de Manuel Filomeno de Miranda nos dicen que la culpa es como una espina que se clava en el alma, que tiene la función de advertirnos, de hacer una advertencia. Cuando se cumple esa función, debe ser retirada. Ahora quisiéramos preguntarte, Guido, ¿cuál es el origen de la culpa? Juana de Ángeles explica muy bien en su libro Conflictos Existenciales que hay dos orígenes para la culpa. La culpa que traemos como resultado de actos cometidos en el ayer, en vidas pasadas, y la culpa como resultado de la educación en la vida presente. En la vida pasada hemos cometido comportamientos equivocados producto de nuestra imperfección. Todos los seres humanos somos imperfectos, todos nos equivocamos. Pero cuando el comportamiento es tendiente y ha perjudicado a una u otra persona, o a la sociedad, o a la naturaleza, se instala un sentimiento de culpa que puede ser muy destructivo. Juana de Ángeles le llama el verdugo destructor, es un castrador total del ser humano. Eso en cuanto a las energías negativas del ayer, acumuladas en nuestro espíritu. Por otro lado, está la culpa como resultado de la educación, bien sea por los padres, por los tutores, por las personas que se encargan de llevar la educación de los niños en la temprana edad. Muchas veces, tanto los instructores como los padres transmiten sus deficiencias comportamentales a las criaturas, imponiéndoles condiciones que muchas veces son destructivas y dañinas para ellos, cuando estableciéndoles pautas de comportamiento que en caso de no cumplirlas a cabalidad, instalan en ellos una culpa, que más tarde, en los años futuros, ya como adolescente o como persona mayor, resurge con comportamientos muy destructivos. Correcto, es decir, que el origen de la culpa lo podemos encontrar en los actos presentes o en los actos pasados. Cuando es en ese pasado que nosotros no recordamos, surge desde lo más profundo de nuestra memoria y se traduce en conductas que son perjudiciales y que pueden estar basadas en la inseguridad y en el sufrimiento. Entonces, Guido, quisiéramos preguntarte qué siente una persona cuando tiene culpa. Hay personas que no experimentan nada como resultado de la inconsciencia de su situación espiritual, emocional. Esto lo podemos encontrar en el caso de las personas, de los asesinos seriales, de las personas que son psicópatas. Son personas que no tienen conciencia de su estado, de su culpa, de la culpa que han adquirido como resultado de los comportamientos negativos en vidas anteriores. Entonces, se llenan de una negatividad, de una energía negativa en cuanto a rabia para contigo mismo en ese pasado, que trasladado a la existencia presente les hace sentir una ira contenida que la revierte contra las personas, contra la sociedad específicamente. No sienten ningún tipo de conmiseración ni ningún tipo de actitud compasiva para nadie. Para ellos el placer es llevar ese comportamiento
hasta destruir a la otra persona, hasta llevarla a la muerte, si es necesario. Y su placer está en que cuanto más dolor puede causar, más complacencia sienten en ese sentido. Por eso podemos decir que los que no tienen conciencia de eso realmente son seres peligrosos. Aún puede estar muchos de nosotros que no tenemos conciencia de nuestra culpabilidad del ayer, que no tenemos conciencia de los actos negativos, pero sabemos que tenemos una culpa o un mal comportamiento o unas energías negativas, actos equivocados, como nos enseña la doctrina espírita. Esa es la importancia de la doctrina espírita, porque nos va a mostrar, nos va a enseñar que somos resultado de nuestro propio trabajo espiritual y emocional, la existencia. Ya de por sí, eso nos ayuda a entendernos mejor y a empezar a hacer un trabajo psicoespiritual para mejorar nuestro comportamiento. Ok, entonces entendemos que la culpa como puede surgir de actos presentes, de actos pasados, y podemos ser conscientes o no de esos actos equivocados que tenemos. ¿Cómo reconocer cuando nuestra conducta obedece a un sentimiento de culpa? Hay varios factores a tener en cuenta. Ansiedad, resentimientos permanentes sin una razón determinada, sentimiento de sentirse culpable sin haber una razón definida, angustia, depresión, rabia incontenible contra todo y contra todas las personas, ciertos estados de amargura intensa, y aún cuando llegan a estos estados de depresión, la persona puede intentar suicidio, si es el caso. Pero sobre todo, más que todo, se manifiesta en actitudes contrarias de la persona, manifestación de la ira, de la violencia, tratar de agredir a las personas que tiene por delante, someterlas a sus caprichos, a sus antojos, con una forma de vengarse a sí mismo. Normalmente la persona con culpa es una persona que no se ama a sí misma y por lo tanto transmite ese desamor hacia los demás, haciéndoles culpables por algo que ellos no han cometido. Eso en los casos extremos. Pero en los casos en que la persona sabe que hizo un daño, sabe que tuvo un comportamiento equivocado contra alguien o contra la sociedad, esa persona empieza experimentando cierta vergüenza personal, se siente avergonzado por ese acto y esto incrementa la culpa. Es aquí en donde debemos cambiar cierto parámetro. Si reconocemos en nosotros una actitud de ese tipo, no llamarnos tanto culpables, sino más bien utilizar el término responsable, porque decirnos culpables es como un aguijón que se clava dentro de nosotros y nos hace sentir muy mal, nos hace sentir peor, nos arrastra a un estado de negatividad, pero si nos consideramos responsables, vamos a tener entonces la oportunidad de corregir un acto con conciencia. Veamos que en el origen de la culpa lo tenemos nosotros desde la misma Biblia, la situación de Adán y Eva. Ahí está señalada cuando cometieron actos equivocados en el pasado, no es señalado como tal en la Biblia porque es una simbología. Desde allí viene el origen en el sentido de que somos espíritus transeúntes de un ayer y que en cada encarnación nos podemos equivocar. Y que la equivocación nos significa salirnos de un estado de paz interior, salirnos de un estado de ese paraíso, entre comillas, y que es lo que nos lleva al sufrimiento posterior. Perfecto, Guido. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú? ¿Cuáles son los pasos o la actitud que nosotros debemos tomar cuando nos encontramos en esos episodios de culpa para liberarnos de ellos? Tomar conciencia. El antídoto contra la culpa es el perdón. Haz a los demás lo que te gustaría que hiciesen contigo, nos enseñó el Maestro Jesús. Ahí está la clave de todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos entonces cómo en estas palabras del Maestro Jesús encontramos psicología profunda, que viene el espiritismo a resaltar esas palabras de sentido bíblico para traernos en la psicología contemporánea que nos trae Juana de Ángel en sus textos. De una manera extraordinaria vemos pues cómo podemos curarnos de la culpa aprendiendo a perdonarnos primero a nosotros mismos. Reconocer que somos humanos y que nos podemos equivocar. Reconocer que pudimos haber hecho daño o haber hecho daño a alguien o a alguna situación cualquiera y reconocerla con responsabilidad y buscar la reparación. Es fundamental la reparación, llegar, pedir perdón, perdonarse a sí mismo, solicitar el perdón a la otra persona, para de esa manera ir aliviando la carga de energías negativas. Todo es energía. Y esas energías acumuladas en nosotros mismos nos van destruyendo si no las liberamos. Así es. Es decir, que lo que nos recomiendan es que cambiemos esa conciencia de culpa por una conciencia de responsabilidad. Porque la conciencia de culpa nos
anula, nos inactiva, mientras que una conciencia de responsabilidad nos va a llevar a reconocer el error, a pedir disculpas y a buscar la reparación. Entonces, Guido, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el aporte que hace el espiritismo para que podamos lograr esa sanación, para que nos sanemos de ese sentimiento de culpa que nos puede perjudicar? Sí, conversábamos precisamente de que la culpa es un estado emocional, es una condición emocional como resultado de los actos equivocados, haciéndome repetitivo. Pero es importante tener en cuenta esto, porque cuando las emociones están distorsionadas como resultado del comportamiento negativo, en forma de culpa, la persona pierde la visión de sí misma. Decíamos que hay personas que son conscientes de su culpa y otras que no lo son. Entonces, mantenidos en ese sentido, podemos decir que hay que buscar claridad. Y la doctrina espiritista nos muestra, llevándonos a entender que somos seres que vivimos de muchas vidas, de muchas existencias y que nos hemos podido equivocar y que en esta vida presente estamos precisamente en este proceso de autoeducación. ¿Qué nos enseña la doctrina espírita? Que a través del conocimiento de sí mismo aprenderemos a identificar esos factores de culpa, aquellos que en una u otra forma nos hizo sentir mal. No es necesario que sepamos cuáles fueron los actos del ayer que cometimos equivocadamente con los cuales hicimos daño a otra persona. No es necesario, porque por eso la sabiduría divina permite que haya un estado de olvido de las vidas anteriores. Imagínense ustedes lo que sería recordar todo el pasado de tantas existencias en donde nos hemos equivocado y hayamos hecho daño. Sería un tormento imposible de soportar para el espíritu en la vida de hoy. Por eso ese olvido. Pero eso no quiere decir que no exista el compromiso espiritual. Y eso es lo que nos enseña la doctrina espiritual. Aprender a ser responsable de nuestra educación espiritual. Que somos espíritus en una larga trayectoria, desde el ayer por la existencia que tenemos por delante y que pueden ser muchísimas existencias más. Eso para llevarnos a entender que el estado ideal del espíritu es un estado de calma, de paz interior. Y ese estado de paz interior se consigue liberándonos de toda esa carga de energías negativas que traemos del pasado, de sentimientos de culpa, remordimiento. Y además, insiste la doctrina espírita en la educación moral. El verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y los esfuerzos que hace para cumplir sus malas inclinaciones, dice Kardec en el Evangelio según el Espiritismo. Precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la doctrina espírita es una base, es un conocimiento esencial que nos va a ayudar cada día a ser mejor si somos practicantes serios y responsables. Si sencillamente somos para informarnos y tener satisfecha la avidez de conocer, no es suficiente. El espírita tiene que aprender a ser responsable, tenemos que aprender a reconocer el estudio que hacemos como una herramienta fundamental para nuestra transformación moral y espiritual. Por eso es necesario que cada día nos esforcemos en ser mejores espíritus, mejores estudiantes de la doctrina espírita, mejores practicantes en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. De esta manera estaremos engrandeciendo nuestra posición moral y espiritual, siempre hacia adelante y mirando un objetivo y un futuro positivo en todo sentido. Así es. Y también pienso que hay otro aspecto que el espiritismo nos enseña, y es que cuando nosotros permanecemos en la culpa, mantenemos también el vínculo con la víctima. Y eso nos puede llevar, si esa víctima nuestra tiene resentimientos, tiene ira, tiene deseos de venganza, y nosotros estamos en ese estado de culpa y no buscamos la reforma, no buscamos la reparación, podemos generar procesos obsesivos, podemos permitir que se generen procesos obsesivos en el futuro. Entonces, es una razón más para que nosotros como espíritas busquemos ese equilibrio. Guido, te agradecemos mucho por tus respuestas, por tus aportes tan valiosos. Y antes de finalizar, quisiera primero recordar las palabras de Juana de Ángelis en el libro Vida Feliz, cuando nos recomienda que no cambiemos nuestra paz de conciencia del mañana por el placer corrupto del hoy. Entonces, ella nos dice que es mejor permanecer sedientos que arrepentidos.
Es decir, que siempre que nos encontremos ante situaciones que no son correctas o ante situaciones en donde tengamos dudas, es mejor abstenernos para no equivocarnos y no tener después arrepentimientos. También encontramos que Jesús nos dijo que antes de presentar la ofrenda en el altar, debemos buscar a aquella persona con la que tenemos deudas y debemos primero reconciliarnos con ella, porque lo que nos está diciendo Jesús con esa enseñanza es que es más importante nuestro equilibrio interior y la armonía de nuestra conciencia que adorar a Dios sin tener respeto por su creación. Esto nos lo dice Manuel Filomeno de Miranda en el libro Me encuentro con la vida. La invitación entonces que hacemos hoy es a que estemos vigilantes para que no caigamos en esas situaciones que nos puedan traer episodios de culpa. Que si tenemos el momento de culpa, que lo cambiemos por la conciencia de responsabilidad, pidamos disculpas y busquemos la oportunidad para reparar todo aquello que hayamos hecho equivocado. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo domingo con más luces para el año.